Llegamos al último video y es súper cortito y es muy fácil. Como siempre, hay que saber qué materiales usar. Vamos a usar para los aceites que se colocan en el cuenco del hornillo, que vos generalmente compras en cualquier tienda. Bueno, lo vamos a hacer nosotras con los aromas que más nos gustan, que seguramente son muy diferentes a los que podés conseguir ya en cualquier tienda. Así que te comento, para este producto vamos a necesitar un diluyente. ¿Sí? No se colocan las esencias que tenemos en la tienda o cualquiera que vos uses habitualmente si es que ya haces velas para el hornillo. ¿Sí? Viste que siempre va un poco de agua en el cuenco y se le agrega un aroma. No va el aroma solo, necesita un vehículo. Vamos a utilizar un diluyente. Este diluyente es un producto que se llama dipropilenglicol. Tené cuidado en el momento de comprarlo, de asegurarte de que sea este producto, porque también viene su familia, que es propilenglicol, y a veces no saben dar uno por el otro. Es importante que sea este producto para que se integre bien con el aroma y para que tu aceite dé un buen resultado con el aroma preferido. Si tenés clientas o gente que ya está apasionada por alguno de los aromas que tenés en velas, también le podés ofrecer esta opción. Recordemos que cada producto aromatiza de una manera diferente. De todas formas, no es lo mismo como aromatiza el aceite tradicional que ponemos en los hornillos que las esencias sólidas que ya vimos, cuál es su duración máxima. Vamos entonces a la realización. La fórmula te la voy a dejar también por acá. Es un 70% máximo de este diluyente y el 30% de fragancia. Quizás a simple vista parece como que es mucho, 30%, pero como las cantidades que van acá son mínimas, esto es una muy buena opción para sumar a la venta de tus productos. Este frasquito, por ejemplo, tiene 30 centímetros cúbicos. 30 yo lo pesé previamente, yo todo lo hago en balanza basándome por el tema de las densidades, porque de repente no pesa lo mismo, como vimos en el video de Home Spray, no pesa lo mismo un litro de alcohol que un litro de agua o un litro de aceite. Los pesos, si bien las medidas en centímetros cúbicos es de litro, en lo que es peso en gramos varía a veces, en la mayoría de los casos. Como te decía, yo siempre mido todo en gramos, entonces pesé primero mi frasquito, le puse agua para ver cuánto pesaba. Si bien el agua no pesa lo mismo que por ahí estos productos, bueno, es un aproximado y si nos sobra, como preparamos todo previamente en otro recipiente, hacemos más y se soluciona. El producto lo vas a encontrar también en nuestra tienda y fíjate que tiene la recomendación de cómo se diluye. 70% con 30% máximo de esencia. Las esencias tenés que usar las de la categoría multiuso. De todas maneras vas a encontrar el acceso a todos los productos para que, al menos si no los compras a través de nuestra tienda, puedas ver la descripción para tal vez comprarlo en otro lado, tu proveedor habitual. Entonces, si esto tiene 30 gramos, yo necesito el 70% de eso, que sería 21 gramos. Bueno, me pasé un poquito, pero no pasa nada. Y voy a utilizar mi aroma, que si necesito 30%, en 30 sería 9 gramos. Esto, como es más preciso, yo lo voy a medir con una pipeta. En este caso porque voy a hacer poquito. También lo podrías hacer directamente si tenés todos tus frasquitos, uno a uno, agregándole la cantidad que necesitas y te evitas este paso. Pero como a mí me gusta mostrarte cómo se integran los productos, por eso también lo hago acá. Entonces son 9 gramos. Bueno, un poquito más, 10. Tomamos una varillita y lo mezclamos suave. Todo producto, vehículo
que necesitemos para diluir nuestras esencias, vas a ver al principio que puede ser que se note esa diferencia, esas fases de lo aceitoso con el producto que sea. Por eso es recomendable siempre ayudarlos a que se mezclen bien. Voy a sacar mi balanza y con mucho cuidado vamos a pasarlo al frasquito. Le pegamos nuestra etiqueta y listo para vender. Como te decía, puedes encontrar este diluyente en la tienda que viene en frascos de 100. ¿Cuánto te dura eso? Aproximadamente son 4 y un poquito más de estos frasquitos que tienen 30. Si vos lo vas a hacer en frasquitos más chiquitos, generalmente cuando vamos a comprar estas esencias para nuestros hornillos en cualquier lugar, son frasquitos más chiquitos, de 15, o sea que tenés para 8, ¿sí? Y es un producto que no es para nada caro. Así que te lo voy a también dejar en los links de acceso a los productos. La cantidad que vos quieras, aproximadamente entre 10, 15 gotitas, 20 dependiendo de la capacidad que tenga el hornillito que vos tengas. También lo podés utilizar en las lámparas de sal agregándole unas gotitas a tu lámpara. Otro uso también es en los difusores electrónicos si soporta la esencia en base de aceite. Así que esto es todo, espero realmente que lo disfrutes y yo ya me voy a encender un hornillo con esta esencia y me voy a disfrutarla. Espero que vos también lo hagas.